un televidente me pide que me ocupe de la polémica entre Ricardo Palma y Manuel González Prada en relación con la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, en primer lugar, yo ya me he ocupado de este asunto hasta en 2 oportunidades. Lamento pues que usted no haya visto estos programas. En segundo lugar, el tema es un tema bastante circunscrito y que solo interesa pues a un grupo de televidentes, no tiene un interés general. De modo que ocuparse por una tercera vez creo que no sería lo recomendable. Por otra parte, usted hallará una exposición amplia de este asunto en el tercer tomo de las obras de Manuel González Prada, en la edición de Petro Perú, con prólogos y comentarios del doctor Luis Alberto Sánchez. Este es el tomo al que me refiero, y aquí, como verán ustedes, ¿no? Aquí está todo lo relacionado con la polémica en torno a la Biblioteca Nacional del Perú, que no fue pues tampoco en realidad una polémica, ¿no? Porque hubo una nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional del Perú, una nota informativa de 1912, una nota de Manuel González Prada, y luego ya toda una explicación de la parte agraviada o supuestamente agraviada para dilucidar el asunto, ¿no? Pero polémica, sensu estricto, no la hubo. Yo no tendría pues mayormente nada que agregar al respecto, salvo el siguiente aditamento. La nieta de Palma, Edith Palma, que ha escrito el prólogo de las obras, de la edición de las obras de Palma que publicó Aguilar, que es esta es la edición de Aguilar, por favor si la cámara puede tomar, esta es la edición de Aguilar, ¿no? Hasta hace poco era la edición más completa, pero ahora ya no lo es porque se han descubierto algunos inéditos de don Ricardo. Y bueno, pero es bastante útil porque tiene índice onomástico, en fin, una serie de otras cosas que la edición que mandó a hacer el gobierno del Perú, ¿no? Que se publicó en Espasa-Calpe en 6 tomos. Esa edición no tiene estas facilidades que sí tiene la edición de Aguilar. Ahora, Edith Palma, en el prólogo de la edición de Aguilar, de las obras de Palma, le resta importancia a la polémica en torno a la Biblioteca Nacional del Perú. Ahora, yo comprendo su actitud, pero desde luego no la comparto, porque la polémica, o la llamada polémica, tuvo importancia, ¿no? Ahora que la familia quiera restarle importancia, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí tuvo importancia. Me parece que lo que ocurrió básicamente fue lo siguiente. No voy a entrar en los detalles, lo que le ocurrió a Palma y lo que le ha ocurrido siempre a toda aquella persona que descubre algo o que se hace cargo de algo o que entrega su vida a alguna causa, ¿no? Entonces, y sin mala intención necesariamente, sin mala intención, en el caso de Palma no la hubo en absoluto, por supuesto, se cree propietario, se siente, ¿no?, el supremo poseedor de los bienes que vigila, cuida y supervisa, ¿no? Creo que algo de esto, o mucho de esto, ocurrió en el caso de Palma, ¿no? Él llegó un momento, porque él había reconstruido la Biblioteca Nacional, entonces él le había costado pues buen trabajo eso, ¿no? Él hablaba pues de que era el bibliotecario mendigo, en fin, entonces la consideró suya y por eso muchos libros están pues anotados por Palma, con una serie de indicaciones, con sellos y cosas que uno hace con sus propios libros, pero no pues con los ajenos, ¿no? Entonces, eso no es característico, González Prada, por ejemplo, se reía, ¿no?, de algo que es bien característico de Palma y que hacen esas personas que creen que eso es de ellas, ¿no? Claro, Palma
había leído un libro de Emilio Bobadilla, ¿no? Un poemario que se titula Fiebres. Y entonces había anotado todos los poemas, ¿no? Con una serie de notas, a veces curiosas, chispeantes, irreverentes, etcétera. Y en la página 50, ¿no? Había puesto, en relación con el poema de la página 50, había puesto: este poeta consume mucho alcaloide de cojudina. Esa es típica de Palma, ¿no? González Plá dice: pero ¿qué es esto? Pues no, esto es una biblioteca pública, ¿no? ¿Qué anotaciones son esas, no? Bueno, pero yo repito, ¿no? Esto es bien característico. Vean, el padre de la arqueología peruana, como se le ha llamado, aunque don Emilio Gutiérrez lo llamaba el mancocapas que de la arqueología peruana, y señor de Guarochirí, ¿no? Julio César Tello, ¿no? Que fue un gran arqueólogo y un hombre perseverante, tenaz, muy trabajador, una serie, ¿no? De cualidades que nadie le va a discutir. Pero pues él también consideró en un momento pues que todo eso, pues que tanto trabajo había entregado a ellos, ¿no? Y la causa de la arqueología en el Perú se debía a él, etcétera. Entonces pues también hubo una serie de cosas relacionadas con este dominio que era puramente transitorio, ¿no? Y vino pues el informe o el trabajo que dedicó Emilio Gutiérrez, ¿no? Para preguntar al señor Tello, pues, qué había pasado con los guacos tales y cuales y las telas tales y cuales, ¿dónde estaban? ¿Ah? Y puso números y una serie de cosas, ¿no? Bueno, también pasó algo similar, digamos, con María Reija, ¿no? En la línea de Nazca. Toda su vida dedicada a eso, pero yo considero pues que era de ella, pues eso, ¿no? Y no le faltaba razón en cierta manera, ¿no? Claro, hace toda la vida, pues. Pero es característico. Yo creo que ocurrió algo de esto, mucho de esto, repito, en el caso de Palma en relación con la Biblioteca Nacional. Bien, luego, recordarán ustedes que yo critiqué algunas omisiones y errores del primer tomo de la Enciclopedia Universal Salvat, que se viene publicando y que sale todos los viernes y que distribuye el diario Perú 21. Televidente, el señor Pedro José Zavala Bravo, me envía una comunicación y me indica lo siguiente. Dicho sea de paso, estamos ya en el cuarto tomo, que es este. Es el cuarto tomo de la Enciclopedia Universal Salvat. Hasta el séptimo, inclusive, costará solamente 5 soles, más el diario, ¿no? A partir del séptimo creo que, o a partir del octavo, creo que serán 10 soles, no estoy seguro. Bueno, pero 5 soles está bien, nos tiene cerca de 500 páginas y buen papel, etc. Otra cosa es el contenido. No, esa es otra cosa. Bueno, este televidente me comunica lo siguiente, que ha descubierto lo siguiente. Dice, y lo he podido comprobar, y las citas son fehacientes. En el primer tomo, en la página 6, se dice que Abancay está en la región Inca. En el segundo tomo, en la página 534, se dice que Amazonas está en la nueva región nororiental del Marañón. En el tomo segundo, en la página 943, se dice que Arequipa limita al norte con la región Los Libertadores Huari e Inca y al este con la de José Carlos Mariátegui. En los 3 casos se ha ignorado el hecho de que la división regional que se estableció en 1988 ya no rige en el Perú. De modo que todas estas indicaciones que están aquí en la enciclopedia ya no tienen ninguna vigencia. Luego, dice el televidente, en el tomo 2, en la página 943, se afirma que Arequipa fue fundada por Pizarro en 1540, el 15 de agosto. Falso. La ciudad de Arequipa no fue fundada por Pizarro, sino por Manuel García de Carvajal, que era lugarteniente de Pizarro. En el segundo tomo, en la página 532, dice, refiriéndose a la diosa del shintoísmo japonés, o del sintoísmo, como dice la academia, ¿no? La academia en su diccionario admite sintoísmo, ¿no? Bueno, dice en la enciclopedia, en la página 532, Amaterasu, o, esta O es conjunción disyuntiva, tal como figura acá, o Mikami,
Entonces, claro, cualquier lector que no está, pues, en autos, dirá, pues claro, Amaterasu es uno de los nombres de la diosa, y el otro nombre es Mikami, ¿no? Pero como dice muy bien el televidente que me indica esto, esa O no es en este caso conjunción disyuntiva, sino es la O inicial con mayúscula de O Mikami, que es el segundo nombre, no otro, ¿no? El segundo nombre, ¿no?, de Amaterasu. Entonces, Amaterasu Mikami, pero esa con O mayúscula, pues, pero no es conjunción disyuntiva. Bien. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Ya lo he dicho otras veces. Sobre todo, ¿por qué ocurren esos errores en relación con nuestro país? Porque no ha habido ningún cuidado, ninguna diligencia, no ha habido ningún control de calidad. Porque a mí la editorial Salvado o cualquier otra editorial importante me dice, oiga, voy a distribuir una enciclopedia universal en 33 tomos, esta va a tener 33 tomos, ¿no? Le interesa, no es un buen negocio, en fin, no sé, habrá una serie de variables ahí que no son necesariamente culturales. Muy bien, pero lo primero que yo diría, bueno, ya pásenme los 33 tomos, voy a revisar pues todos los artículos concernientes al Perú, y vamos a comenzar con el mapa del Perú, a ver pues si está mutilado, recortado, ¿no? Desfigurado, contrahecho, no sé, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿eh? No, básico. Así venga de donde venga. Ahora, claro, si se dice, bueno, no importa, que se va a dar cuenta, ¿no?, de que ya no rige la división regional, etcétera. Bueno, así es muy fácil, pues. Y esos son los males de la globalización, claro. Oye, no te preocupes, no entres en tanto detalle, total. ¿Qué cosa va a cambiar el asunto de que se diga que ya la división regional ya no rige, pero acá se dice que sí rige, ¿no? ¿Y a quién le interesa realmente todo eso? Bueno, a los que sabemos leer, pues, y a los cultos sí nos interesa. Al ignorante, ¿no?, al desconocedor mayor no le interesará, pues, pero hay una buena cantidad de personas, una inmensa minoría, que sí tiene interés en que las cosas sean como deben ser. Vamos aquí a hacer una primera pausa y ya volveremos. Un televidente me dice que la forma politicólogo que yo tengo por correcta no está en el DRAE. En el DRAE solo figura politólogo. Efectivamente, pues solo figura politólogo. La Real Academia Española, que debiera velar por el bien decir, ha hecho en este caso, y en muchos otros, pero concretamente ha hecho en este caso una concesión al mal decir. Politólogo es una palabra bárbara y por lo tanto inaceptable. Vean, nuestro término político procede del latín politicus y del griego politikos, que significa perteneciente o relativo al ciudadano. Ciudadano se dice en griego polites, vocablo derivado de polis, que significa ciudad. En nuestro idioma, todos los derivados de politikos mantienen la I después de la T, todos. Politicast, politicón, politiquear, politiqueo, politiquería, politiquero, politización y politizar. ¿Por qué vamos a decir pues politólogo y politología? Son formaciones anómalas, son anomalías léxicas. Lo propio es politicología, politicólogo. Vean, hace 21 años, Manuel, el escritor y ensayista Manuel Velázquez Rojas, dijo politicólogo, y dijo bien, ¿no? Lo dice en la página 44 de esta obra que mostraré inmediatamente, La generación del 50 en la literatura peruana del siglo XX. Aquí en la página 44, es una obra multiautoral,
Ya hace 21 años, dijo bien, repito, este crítico y escritor Velázquez Rojas, dijo politicólogo. Pero la academia, pues, que está siempre dispuesta, sobre todo en las últimas décadas, está siempre dispuesta a admitir todas las imposiciones del uso. Pero hay que atender el uso, pues, de las personas que saben, no, pues, no el uso de los bárbaros, pues, ¿no? Pero la academia, pues, una vez me dijo, hace ya algún tiempo me dijo Marta Hildebrand, que el problema es que en la academia ya no hay lexicógrafos, sino hay informáticos, pues, ¿no? Entonces, ellos saben tanto de lexicografía y de gramática como yo de hablar en chino, pues, ¿no? O sea, que por eso producen estas barbaridades, pues. Bien, pero los que velamos por el bien decir seguiremos diciendo politicólogo y politicología, ¿no? Bien, se ha publicado un tomo más de la serie Maestro de la Pintura Peruana que distribuye el diario El Comercio. Este es un tomo dedicado a Ramiro Llona. Este tomo dedicado a Llona tiene una particularidad extra pictórica que conviene destacar, ¿no? Es el más pulcro formalmente de todos los tomos ya publicados, ¿no? Formalmente está mejor que los tomos anteriores. ¿Hasta qué punto será? Que solo he podido descubrir una errata, una sola. Y eso, pues, tratándose de una publicación, es pues como si no hubiera ninguna errata, ¿no? En cambio, los otros tomos, los tomos anteriores, tienen pues muchas erratas, ¿no? Don Jacinto Benavente decía, refiriéndose a las publicaciones españolas de su tiempo, decía que tenían profusión democrática de erratas, ¿no? Bueno, los otros tomos pues tienen una profusión democrática de erratas, pero este no, una sola errata. Esta sola errata está en la primera columna de la página 39, donde dice 20 centímetros. Debió decir, evidentemente, 20 centímetros. Ahora bien, esto de los 20 centímetros me trajo a la memoria lo que cuenta Arguedas en el Sexto. Aunque lo cuenta a diferente propósito, claro está, ¿no? José María Arguedas fue recluido en el Sexto, que era una prisión espantosa, fue recluido en los años 1900, o permaneció, perdón, recluso en el Sexto en los años 1937 y 1938. En 1939 decidió escribir una obra acerca de su reclusión. La comenzó a redactar en 1957 y la publicó en 1961. Aquí justamente tengo la primera edición del Sexto, que es una publicación de don Juan Mejía Vaca. Este es el Sexto de José María Arguedas. Para quienes no hayan leído esta obra, no les digo sencillamente que es una obra de lectura obligatoria. No deben dejar de leer esta obra. Bien, cuenta Arguedas que en el Sexto había un negro que tenía un miembro de dimensiones gigantescas, ¿no? Un miembro como el de una bestia de carga, así dice textualmente Arguedas, ¿eh? Igual al de una bestia de carga, dice. Bueno, era pues teniente o tenedor de un miembro asniforme, ¿no? Pues ustedes saben que los asnos tienen igualmente un miembro de considerable tamaño, ¿no? El negro mostraba su miembro a quien estuviese dispuesto a pagarle. Entonces él cobraba por la mostración, ¿no? Y para hacer la promoción, no decía, son 40 centímetros. ¡Ja!
¡Hay que ver! ¡Ja! Naides tienen Lima, no, Naides decían. Naides tienen Lima, son 40 centímetros. ¡Hay que ver! Pues le pagaban, pues, y él pues mostraba sus 40 centímetros. Yo recordé esto cuando vi pues en el libro de Jonas, no, 20 centímetros, ¿no? Que ya son bastantes centímetros, también dicho sea de paso, ¿no? En los concursos de dimensión genital, que los hay, ¿no? Se exige, entre otras cosas, que el concursante mantenga una erección horizontal, por lo menos. Se exige esto porque antes estos concursos se hacían sobre una mesa, es decir, el concursante ponía su miembro erecto sobre una mesa y entonces ahí se hacía la medición del miembro. Pero lógico, la mesa servía pues de soporte, entonces muchos que estaban en el soporte y el miembro pues miraba al suelo, ¿no? Entonces dijeron, no, es que acá se mide no solamente la longitud, el tamaño, sino la potencia. Y lógicamente mantener una erección horizontal significa potencia también, ¿no? Bien, entonces claro, se exige, es básico, que haya por lo menos una erección horizontal. Ahora, si el concursante es capaz de una erección en ángulo de 45 grados, o sea, no así, sino así, tanto mejor. Y si es capaz de una erección en ángulo recto, o sea, en 90 grados, ¿no? Con el miembro apuntando al cielo, entonces, mucho mejor, ¿no? ¿No? Sería pues un miembro que está apuntando al cielo, mirando el cielo con un solo ojo, ¿no? Como los cíclopes, ¿no? Que tenían un solo ojo en la frente, ¿no? Bueno, me indican acá que debemos hacer un nuevo corte y ya volveremos. Bien, les decía que en estos concursos de dimensión genital se exige, entre otras cosas, ¿no? Que el concursante mantenga una erección por lo menos horizontal. Ahora, en los tenedores o tenientes de macrofalos, o sea, de órganos copulatorios de considerable dimensión, es muy difícil mantener una erección horizontal, ¿no? El excesivo tamaño, el mismo peso, la misma ley de la gravedad, todo ello obra concertadamente para que no sea posible mantener una erección horizontal. Entonces normalmente los penes de gran tamaño miran o apuntan pues al piso, ¿no? Al suelo, ¿no? Vean, el caso más conocido es el de John Holmes, ¿no? Se pronuncia Holmes, se escribe Holmes, pero no vayan a decir Holmes, es Holmes. Bien, el caso más conocido es el de John Holmes, que fue el divo de la pornografía fílmica en la década de 1970, ¿no? Y al que le decían fin de mes. ¿Saben por qué? Porque así como el mes trae 30 días, ¿no? Señor, el órgano de este señor tenía 30 centímetros de longitud, pues le decían fin de mes. Bueno, él hizo más de 1000 películas pornográficas, ¿no? Más de 1000 películas. Y en muchas de estas películas, que ustedes también habrán visto, ¿no? Se ve pues que ni en los momentos de mayor potencia y excitación, John Holmes es capaz de mantener una erección horizontal, entonces siempre tenía que estar sujetando el miembro, ¿no? Sosteniéndolo con las manos, ¿no? Si no, pues se le iba, pues, y miraba al piso, ¿no? Bien. Eso es por lo que concierne a los correos electrónicos y a los libros que recibió. Recibí algunos otros libros que voy a mostrar rápidamente. Aquí el libro de Carlos Enrico Benítez, ¿por qué existe pobreza extrema en el Perú? ¿Cómo eliminarla? Luego 3 libros de Lorenzo Ríos Ceballos, 3 libros que son estos: Construyamos políticos gobernantes, Increpando al universo cósmico y Construyamos dirigentes líderes. Este es el primero, este es el otro y este es el otro. Y luego del señor Javier Augusto Puga Cobian, La trascendencia en Friedrich Nietzsche. Es una edición bilingüe, ¿no? Porque hay una traducción a la lengua inglesa.
Acabo de recibir estos libros, de modo que ustedes comprenderán que todavía no he podido leerlos. Y ahora vayamos a otro asunto. El domingo 7 del corriente, a las 3 de la tarde, falleció en esta capital el doctor Leopoldo Quiapo Galli, un ilustre humanista, maestro universitario, destacado psicólogo y 100 cosas más, porque tenía pues una cantidad de merecimientos, ¿no? Que sería largo enumerar. Tiene también muchas publicaciones. Ha sido realmente un deceso muy lamentable. Tengo entendido que ha partido a los 84 o a los 85 años de su edad, ¿no? Más o menos, sí. Del año 24, me parece, sí, del año 24. Yo conocí al doctor Quiapo en 1962, cuando él ofreció en un local de la calle Belén, exactamente no sé cómo se llamaba este local, una especie de ateneo, una cuestión así, y él ofrecía una conferencia sobre la mujer, ¿no? Entonces yo concurrí, porque en esa época Quiapo ya era el psicólogo de la ciudad. Esta ciudad todavía pequeña, pues en 1961, 62, ¿no? Entonces esta ciudad tenía su psicólogo, que era Quiapo, tenía sus dos historiadores, que eran Porras y Basadre, había tenido su gran arqueólogo, que era Julio César Tello, ¿no? Tenía su psiquiatra, por supuesto, que era Honorio Delgado, y así, ¿no? Entonces Quiapo pues era el psicólogo de la ciudad. Para cualquier cosa relacionada con la psicología lo llamaban a Quiapo, le consultaban, etcétera. Y él dio, repito, una conferencia acerca de la mujer. Entonces yo, que siempre me ha interesado el tema de la mujer, hasta ahora, incluso tengo publicado un libro, ¿no? He hecho sus opiniones acerca de la mujer. Concurrí, y en el momento de las preguntas, recuerdo que le pregunté lo siguiente. Le dije, en un libro reciente, que es un libro que se había publicado en 1961, un libro de Isaev, que se titula que lo he conservado hasta ahora, ¿no? Por supuesto, la masculinización de la mujer. Entonces el libro de Isaev, la masculinización de la mujer, por supuesto se refiere a la masculinización, ¿no? Como asunción por parte del sexo femenino de tareas, papeles y responsabilidades que tradicionalmente han correspondido al varón, ¿no? No es una masculinización biológica, no. Porque además sería imposible, como decía el gran escritor español recientemente fallecido, bueno, no tan recientemente, hace un par de años, Francisco Umbral, ¿no? Decía, el hombre es masculino, pero la mujer es masculona, de modo que no se va a poder de ninguna manera masculinizarla. Bueno, entonces le dije si estaba de acuerdo con lo que sostenía el autor, ¿no? Acerca de este proceso creciente de masculinización femenina. Me dijo que no había leído el libro, que había visto simplemente un comentario, pero por lo poco que había visto, él colegía que esa masculinización todavía realmente no era un hecho social. Quizá se producía en pequeños grupos y todo, pero no se podía hablar sensu estricto de una masculinización de la mujer. Entonces yo le pregunté, ¿usted cree que no se puede hablar? Porque primero habría que hablar de un triunfo del feminismo, del segundo feminismo. No me estoy refiriendo a las sufragistas inglesas del 800, no. Un segundo feminismo que comenzó prácticamente con la contracultura, o sea, a principios de la década de 1960, ¿no? Bueno, me dijo, claro, primero habría que esperar, si no un triunfo del feminismo, cosa que veo difícil, por lo menos una expansión considerable, ¿no? Y un desarrollo. Y no lo veo. Y entonces yo le manifesté, yo tampoco lo veo. Vea, si no triunfa el feminismo, entonces hablar de masculinización de la mujer me parece que por ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Luego, repito, cuando salió me acerqué, ¿no? Y seguimos conversando, y a partir de ahí establecimos un vínculo amistoso que ha durado pues prácticamente, o que duró prácticamente medio ciclo, ¿no? Me pareció interesante, muy perspicaz, ¿no?
Quiapo en cuanto a observaciones, estaba muy bien informado, ¿no? Todavía no había desenvuelto, como hubo de hacerlo años después, toda su dantofilia, ¿no? Él la llegaba a ser entre nosotros, no solamente entre nosotros, el primer especialista en el Alighieri, ¿no? El primer especialista en la Divina Comedia, ¿no? Indudablemente, y ha publicado una serie de libros sobre el particular. Yo después, si hay un tiempo disponible, quiero volver a ocuparme esta vez sí, porque no solo en el In Memoriam de Quiapo, ¿no? Sino porque el tema es de suyo, importante, ¿no? Uno de los conceptos que desenvolvió Quiapo fue el concepto que él llamaba la infiernización, ¿no? Y que yo extendía toda la existencia, y entonces yo he hablado de la infiernización de la vida. Yo no sé si el vocablo infiernización fue neologismo de Quiapo, o si él sencillamente entre nosotros fue el primer usuario. En todo caso, eso no es lo importante. Lo importante es que es un vocablo bien formado, ¿no? Y perfectamente admisible, ¿no? Y además útil, ¿no? El verbo es infiernizar, por supuesto, y el adjetivo correspondiente es el participio de presente del verbo, ¿no? O sea, infiernizante, que no es lo mismo que infernal, no, perdón. Un último corte y ya regresaremos. Dice el doctor Quiapo que la vida humana se degrada en la medida en que se va configurando una estructura psicoespiritual que tiene las características siguientes: cerrazón, enclavación, programación, desamor e insignificancia. Una persona que tiene una vida con estas características tiene una conciencia cautiva. Sensu contrario, la persona que se desarrolla, se desenvuelve y se enriquece espiritualmente presenta una estructura psicoespiritual con las siguientes características: apertura, libertad, creación, amor y significancia. Una persona con una vida que tenga estas características es una persona con una conciencia liberada. La mayor parte de los seres humanos, o sea, alrededor del 90%, tiene una conciencia cautiva. Y una importantísima parte de ese 90% está constituida por el sexo femenino, en hora mala. Y esas personas no están, como dirían los marxistas, simplemente alienadas, sino, lo que es peor, están cosificadas. Porque la persona cosificada ya no se da cuenta de su alienación. La persona que está simplemente alienada es consciente de que lo está, y entonces todavía tiene la posibilidad de desalienarse. Pero la persona que está cosificada ya no es consciente de que está alienada, ¿no? Ya tiene lo que Quiapo llama, pues, una fosilización de la conciencia. Entonces ya no es recuperable como vida, ¿no? Ya esa persona está muerta en vida, ¿no? Creo que de todas estas características no voy a entrar en el análisis de cada una de ellas, porque no se trata de una exposición exhaustiva, ¿no? Pero quiero fijarme solamente en dos cosas. Una, que tener una estructura psicoespiritual con todas estas buenas características últimamente mencionadas supone de un considerable esfuerzo. Porque es muy corriente que se diga, bueno, tu vida ha sido así hasta este momento, pero vas a seguir este curso, vas a creer en tal personaje, o vas a hacer tales y cuales ejercicios, y a partir de ahí tu vida cambiará completamente. Pero no les dicen que ese cambio va a tomar mucho tiempo,
y va a ser muy trabajoso, muy difícil, no hay que esforzarse mucho para cambiar, ¿no? Todos los cursos que ofrecen para cambiar, todos los que ofrecen esos cursos dicen de todo, pero no dicen una cosa que siempre considero esencial, y es que cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero aquellos que dicen, vea, cambie usted en 2 meses o en 3 meses sin ningún esfuerzo, relajado, no como quien va a un spa, no, eso es negocio puro. Pero la persona que dice, bueno, acá te va a costar muchos años, ¿no? Y va a tener pues que esforzarte en serio, ¿no? De veras, ¿no? Y además no te garantizo que vas a cambiar, pero haz el intento, pues, ¿no? No, nadie dice eso, porque entonces no hay negocio, claro. Entonces Quiapo sí era consciente de que esto es verdaderamente una tarea ímproba, ¿no? De una perseverancia, de una tenacidad, ¿no? De un indesmayable interés, ¿no? Si no hay eso, pues entonces ningún cambio podrá ser posible. Cuando Quiapo, por ejemplo, habla, ¿no? De que la creación se contrapone a la programación, que es rígida, estereotipada, lugares comunes, frases hechas, vida cotidiana, rutina, todo eso es la programación, todo eso es la cerrazón y la enclavación. También muchas otras cosas, pero esas cosas sobre todo. Entonces él opone a eso, ¿no? Una vida de reflexión, una vida de ensimismamiento, ¿no? De análisis. Una vida en la que haya que recogerse a sí mismo, ¿no? Abstraerse, ¿no? Y pensar. O sea, una vida no que nos extravierta, sino al revés, que nos introvierta, ¿no? Recuerden ustedes la tipología esa junguiana, ¿no? De los extravertidos, o la academia también admite ahora extrovertidos, que es una barbaridad, pero ya lo admite la academia, ¿no? Extra, fuera, fuera, ¿no? Por eso se dice extraordinario, fuera del ordinario. Entonces, la versión, ¿no? O sea, volcarse, manifestarse, fuera. Eso es ser extravertido. Y lo contrario, intro, pues, dentro, ¿no? Esa era la tipología de Jung, ¿no? Aunque él distinguía, ¿no? Incluso me parece que había 4 tipos, ¿no? En cada caso, ¿no? No era tan simple tampoco. Bien, pero en esta era digital, cibernética, informática y robótica, la vida es una vida de extraversión. Entonces la creación en esas circunstancias es mucho menos, pues no digo que sea imposible, pero es mucho menos posible, porque la creación es una vida de, ¿no? Introversión. Uno no puede reflexionar, pensar, meditar, analizar, si uno está pues pendiente de la exterioridad y de los estímulos. Y ahora la era digital, ¿no? Esta posmodernidad depende de eso, de la exterioridad, de la estimulación. Todos los días se descubre algo para estimular más, ¿no? A las personas. O sea, para alejarlas más de sí mismas, ¿no? Y eso, lógicamente, según el planteamiento de Quiapo, pues es algo sencillamente maldito, ¿no? Así, maldito. Porque entonces la persona va a seguir en las mismas, no va a poder despegar, ¿no? Va a seguir enclavada, va a seguir programada, va a seguir cerrada, ¿no? Y en un pleno desamor y en una absoluta insignificancia, ¿no? También me parece muy bien que Quiapo haya considerado, como siempre lo consideró, el amor como un proceso, no como una meta, ni como un fin, ni como una consecución, como cree la gente, ¿no? Encontré a mi amor y ahí se quedan, ¿no? El amor es una tarea, pues, todos los días y en todas las horas y en todos los ratos, ¿no? Es un arte y terminará, pues, cuando uno termine, ¿no? Pero suponer que uno ya tiene el amor para toda la vida y todo, eso es un disparate, pero así de dimensiones cósmicas, ¿no? Pero a la gente, pues, le gusta mucho disparatar, ¿no? Y le gusta además creer a pie juntillas en cualquier disparate. Creo que el planteamiento de Leopoldo Quiapo respecto a la infiernización de la vida es el adecuado, ¿no? Es un planteamiento admisible y propio, pero ahora en esta posmodernidad digitalizada, cibernética y robótica, me parece que
es muy difícil para las más de las personas, ¿no? Y para las más de las personas, estoy pensando en el 90% de la población mundial, ¿no? Quizá pues un 10%, ¿no?, de elegidos pueda, ¿no?, tener estas características de vida que había analizado con tanto acierto el doctor Quiapo. Bien, simplemente, y con toda la brevedad del caso, porque los minutos corren, quería yo recordar esta infiernización de la vida humana que ha parecido sumamente interesante. Y lamento pues una vez más este fallecimiento del ilustre humanista Leopoldo Quiapogalli. Recibió también el último libro de aforismos de Raúl Gálvez Cuéllar, aforismos de Raúl Gálvez Cuéllar. Hace tiempo que no lo veo a Raúl. Él es una persona no solamente muy inteligente, sino además productiva, ¿no? De modo que no se queda simplemente en el solo decir, sino también en el lograr. Voy a leer, acabo de recibir esto, voy a leer y ya comunicaré mis impresiones. También he recibido el último número de Perú Económico, Yo recomiendo, en este número, no soy economista, ¿no?, pero he leído con verdadero interés un artículo que se refiere a Telefónica, ¿no?, a jugar antimonopolio, ¿no? Vean, el autor se pregunta ¿qué hubiera ocurrido si no le dan el monopolio a Telefónica?, ¿no? Y bueno, que expone una serie de consideraciones y cuadros estadísticos y todo muy detallado, ¿no? Me interesó, ¿no? Porque aquí en este caso hay muchísimas cosas que averiguar. Voy a mencionar algo que aquí no se menciona, tal vez porque no lo consideren importante, pero es importante, ¿no? Y es lo siguiente, ¿por qué Telefónica se reserva el derecho de contabilizar las llamadas? Porque nosotros tenemos servicio eléctrico y el medidor está en la casa. Tenemos el servicio de agua y el medidor está en la casa. ¿Y por qué no hay un medidor de llamadas en la casa para uso doméstico? No me digan que eso no se puede hacer, sí se puede hacer. Ha habido acá 5 o 6 inventores peruanos que han presentado, ¿no?, sus medidores para llamadas, perfectamente operativos, baratos, confiables y que se pueden instalar, todo. Hasta ahora están esperando que les den la patente en Indecopi. ¿Y por qué? ¿Ah? Y entonces, claro, vienen esas llamadas que uno nunca ha hecho, ¿no? Yo he tenido que suspender las llamadas a provincias, al exterior, a los celulares, todo, porque me venía una lista así. Yo haré, pues, al mes haré, pues, 10 llamadas. No hago más, me venía, pues, ¿no?, 200 llamadas, 300 llamadas. Tuve que cortar todo. Y puedo dar, pues, es decir, el testimonio de tantísima gente que está en la misma situación. ¿Por qué? Porque no pueden controlarlo en su hogar. ¿Y por qué no se puede controlar en su hogar? A ver qué dicen los técnicos. Bien, me indican que ya debo concluir, y concluyo, y será hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.